¿Esto es una creencia? Oswagail, la estructura ontológica de la coherencia. Esto no es una doctrina, no busca convencer, solo expone estructura. Capítulo 7. ¿Por qué Oswagail no es un sistema de creencias? Cuando se formula una descripción amplia de la realidad, suele ocurrir una secuencia. Primero, se propone una estructura, luego se interpreta, después se solidifica como explicación, se adopta como creencia y finalmente se integra como identidad. En este marco, Oswagail se detiene en el nivel descriptivo. No busca convertirse en identidad ni en sistema de adhesión. Un sistema de creencias suele afirmar proposiciones que requieren aceptación previa, genera identidad por adhesión, puede sostenerse sin verificación experiencial directa y organiza pertenencia y exclusión. Opera a través de convicción adoptada. Oswagail no solicita adhesión, no requiere aceptación previa, no exige afiliación, no define pertenencia, no promete resultados. Si una formulación no resulta coherente para un punto focal, simplemente no se utiliza. No existe consecuencia ontológica por adoptarla o descartarla. Creer implica aceptar algo como verdadero. Reconocer implica identificar una coherencia ya operativa en la experiencia. Oswagail solo puede operar como reconocimiento estructural. No depende de fe ni de adhesión emocional. No produce categorías identitarias. No establece distinciones entre creyentes y no creyentes, entre correctos o incorrectos, entre iniciados o externos. Describe cómo un punto focal se configura dentro de la totalidad relacional. No establece pertenencia. No hay dogma, no hay interpretación obligatoria, no hay cierre conceptual definitivo. Los términos utilizados son herramientas descriptivas, pueden reformularse sin alterar la estructura relacional que señalan. Oswagail no compite por exclusividad, no reemplaza otros marcos, puede coexistir con investigación científica, análisis filosófico, prácticas personales o sistemas culturales. No busca monopolio explicativo. No existe autoridad central, no hay portavoz definitivo, no hay jerarquía interpretativa. La coherencia no se transmite como doctrina, se reconoce o no se reconoce en la experiencia relacional. El lenguaje utilizado no es sagrado, no es definitivo, no es obligatorio, es instrumental. Si deja de ser útil, puede ajustarse. La estructura relacional no depende del vocabulario. Oswagail no ofrece promesas, no plantea destinos garantizados, no propone recompensas futuras, no asegura desenlaces, describe condiciones estructurales, tampoco introduce miedo ni sanción, no hay castigo por desacuerdo. Si surge temor, proviene de interpretación individual, no de la estructura descrita. No se entra ni se sale, no hay membresía. Puede utilizarse como descripción o descartarse. Nada cambia ontológicamente por su adopción.
Su validez operativa depende de algo simple: si clarifica la experiencia, si organiza observaciones, si incrementa coherencia descriptiva. Si no cumple esa función, no se aplica. No requiere expansión, no depende de difusión. Puede existir como formulación conceptual sin alterar la estructura del campo. Esalma no preserva doctrinas, no acumula ideologías, designa compatibilidad estructural de configuraciones coherentes. Las formulaciones pueden variar sin alterar esa compatibilidad. Amor, en este marco, no exige aceptación conceptual, no depende de uniformidad interpretativa, describe la imposibilidad de exclusión ontológica. La libertad no consiste en elegir una doctrina, es posibilidad de variación configuracional. Incluye adoptar, modificar o descartar esta descripción. El respeto no implica imponer interpretación. Cada punto focal puede interactuar con esta formulación según su propia coherencia. No requiere alineación. Podemos sintetizar: esta descripción no depende de ser aceptada. Puede adoptarse o no sin consecuencia ontológica. Y ninguna relación con ella es inválida. Oswagail no es una creencia, es una propuesta descriptiva de estructura relacional. No requiere fe, no produce pertenencia, no altera la estructura si se adopta o se ignora.